Hola, mi nombre es Arturo Amor Paz. El día de hoy les voy a explicar el sistema de navegación VOR, DME y ADF o NDB. VOR o Very High Frequency Omnidirectional Runs. Generalidades. Se refiere a una radioayuda a la navegación que usan las aeronaves para volar de acuerdo a la ruta establecida. Generalmente se encuentra una estación terrestre VOR en cada aeropuerto, además de otras en ruta, que constituyen los denominados fijos, los puntos en los que ha de pasar la ruta seguida por el piloto. Emite una señal radiofrecuencia VHF que es recibida por el VOR. Su rango es de 320 km a la redonda hasta 37.500 pies de altura. Aquí podemos ver una estación VOR en tierra. Funcionamiento de un VOR. Por medio de señales captadas por la antena VOR, el equipo determina la posición relativa de la aeronave con respecto a un radial. El aumento muestra la desviación con relación a este. Aquí podemos ver el VOR. Aquí tenemos el selector de radial, el cual está en el radial 041. Tenemos el CDI, el cual nos indica la desviación que se encuentra la aeronave con respecto al radial, el cual nos indica está a la izquierda, lo cual nos dice que el avión estamos a la derecha del radial, como nos muestra la imagen. Errores que nos puede dar el VOR. Ciertos ajustes de RPM pueden causar la fluctuación en la indicación del equipo de hasta 6 grados. Cuando se vuela cerca de la estación, la señal es muy sensible. En áreas montañosas o volando muy bajo puede que se pierda temporalmente o totalmente la señal debido a los principios del line of sight. La radiofrecuencia emitida por el VOR está modulada por 3 señales. La primera trata de la identificación en código Morse y las dos restantes se refiere a ondas senoidales de 300 Hz cuyas fases varían entre sí. La frecuencia mantiene su fase constante y la variable cambia según la dirección en la que se emita. Para medir la dirección mencionada se usa un azimut, es decir, se divide en 360 grados alrededor del VOR contando en sentido horario a partir del norte magnético. Como podemos ver, aquí tenemos una estación VOR, la cual nos está emitiendo 360 radiales. Es el DME, Distant Measured Equipment. Los VOR suelen ir acompañados de los radioayudas llamadas DME, que ayuda al piloto a conocer la distancia que hay entre la aeronave y la estación VOR. Son equipos completamente independientes del sistema VOR, a excepción de la señal de identificación que se intercala en la del VOR al sintonizar el piloto la frecuencia de algún VOR en particular. Automáticamente también se sintonizará la frecuencia de su DME asociado y ambos compartirán su misma identificación en código Morse. Aquí tenemos el instrumento en el cual se sintoniza la frecuencia, una estación VOR que también viene incluida la DME, la cual la que nos sirve es para saber la distancia en la que nos encontramos de la estación. ¿Qué es el DME? Equipo telemétrico. Es un sistema electrónico que permite establecer la distancia. Proporciona una medida de la distancia según la velocidad del suelo. La frecuencia está comprendida entre 962 y 1213 MHz banda UHF de 200 canales, que puede trabajar con una única frecuencia para el DME o estar asociado a otra radioayuda como el VOR, ILS o MLS. Funcionamiento. El avión interroga a una secuencia de pares de pulsos separados 12 milisegundos. El equipo en tierra que recibe esta señal la transmitirá de nuevo con un retardo de 50 milisegundos. El equipo del avión calcula el tiempo transcurrido desde que preguntó
le descuenta 50 milisegundos y lo divide entre 2. Este tiempo se multiplica por la velocidad de la luz, 3000 milisegundos, dando la distancia al equipo en tierra. ADF, Automatic Directional Finder o Non-Directional Beacon. El NDB es la estación en tierra que emite la señal que se sintoniza con el ADF. La señal se emite en todas las direcciones, así que no importa en qué posición relativa se encuentra la aeronave con respecto al NDB. El ADF sintonizará la señal siempre que se encuentre en el área. Cuando el ADF se sintoniza en la frecuencia del NDB, apunta o señala la dirección hacia donde se encuentra la estación NDB. La dirección a la que apunta es relativa a la nariz del avión. Para interpretar el ADF, la dirección de la nariz es 0 grados y la flecha debe estar apuntando al NDB en una dirección relativa a la de la nariz del avión en 0 grados. Una baliza no direccional es un transmisor localizado en un lugar conocido usado como una ayuda para la navegación aérea o modo de radiofaro. La señal transmitida no incluye información direccional inherente, en contraste o con otras ayudas de navegación como el LFR, BOR o TACAM. Las señales de la NDB siguen curvatura terrestre de modo que pueden ser recibidas a distancias mucho más grandes o a menores alturas. Las señales son más afectadas por las condiciones atmosféricas terrestres, terrenos montañosos, refracción costera y tormentas eléctricas, particularmente en grandes distancias. Aquí podemos ver los tipos de BOR. Tenemos un BOR, CDI, OBI o OBS también conocido. Tenemos un HSI, un RMI. Tenemos lo que compone un equipo BOR, que tenemos una banda nav, tenemos un indicador de ambigüedad, to o from, que este es el que nos indica en qué parte del radial nos encontramos. Escala de desviación, que es lo que nos dice cuántos grados estamos desviados del radial. Carátula ajustable, que esta es la que vamos a ajustar para centrarnos al radial. Tenemos un OBS, es Omni-Bearing Selector, que con este es el que vamos a poder girar la carátula ajustable. CDI, que es Course Deviation Indicator, que ese es el que nos indica la desviación con respecto al radial. Y ese es el radial seleccionado, que estamos en el radial. Este es el mismo BOR, pero con un sistema ILS incorporado, que tiene diferente una bandera Glide Slope, escala de desviación de Glide Slope, aguja del Glide Slope. Este es un HSI, que es un Horizontal Situation Indicator, indicador de situación horizontal. Tenemos un rumbo actual, también tenemos un CDI, que es un Course Deviation Indicator, que es el que nos, como lo dije anteriormente, nos indica qué tan desviados estamos del radial. Escala de desviación, selector de curso, tenemos un curso seleccionado, carátula con giróscopo incorporado, avión de referencia, que va a ser nuestra posición. Este es el mismo sistema, el mismo instrumento, pero con ILS incorporado. Tenemos indicador de Glide Slope, escala de desviación de Glide Slope. Utilizando con BOR, el equipo funciona igual que un HS normal. Tenemos un RMI, que es un Radio Magnetic Indicator. Tenemos un giróscopo direccional, aguja del ADF y aguja de BOR. Aquí tenemos una estación BOR, como les decía, se divide en 360 radiales. Son ondas direccionales que hay que tener en cuenta que las señales que emite por ejemplo, la radiofrecuencia que emite el 0 grados va a ser igual a la 180.
¿Cómo podemos darnos cuenta en qué sector de este radial nos encontramos? Con el indicador de ambigüedad, o sea, la bandera to o from, desde o hacia, que tenemos en el instrumento BOR. Hagamos un ejemplo. En el ejemplo 1 tenemos seleccionado el radial 030 y su opuesto va a ser el radial 210. Como les dije anteriormente, la señal emitida va a ser la misma, pero ¿cómo nos damos cuenta en qué sector del radial nos encontramos? Gracias al indicador de ambigüedad. En el ejemplo número 1 podemos dar cuenta que tenemos la bandera en to, o sea, hacia, como se encuentra aquí la aeronave. Estamos en el radial 030 con un rumbo 075 grados. En el ejemplo 2, en el indicador de ambigüedad, tenemos la ventana en from, o sea, desde. Aquí tenemos el CDI, que es el indicador de desviación relativa con respecto al radial seleccionado. En el ejemplo 1 podemos ver que el CDI está a la izquierda, lo cual nos indica que el avión está a la derecha del radial, como está aquí abajo en el primer ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos el CDI, que está centrado con la carátula, con el radial seleccionado, el cual nos va a mostrar de esta forma que el avión está en curso. En el tercer ejemplo tenemos el CDI a la derecha, lo cual nos indica que el avión está a la izquierda del radial, del 150. En conclusión, podemos decir que los BOR era un sistema que se utilizaba anteriormente para la navegación, el cual se usaba para volar de un punto a otro punto por medio de radiofrecuencias. Actualmente pues no se usa este sistema, gracias a que en los aviones está incorporado el GPS, la ubicación exacta del avión, mucho más precisa. Muchas gracias.